Sean todos bienvenidos. Reciban un saludo de parte de nuestros pastores. El día de hoy no van a estar con nosotros, pero qué bueno que estamos hoy en esta mañana aquí reunidos, ¿no creen? Y los niños que van a su salón de clases pueden pasar, por ahí ya los esperan sus maestros. Acuérdense que no se les olvide llevar su Biblia, su libreta y un lápiz, que es su herramienta de trabajo. Y bien, vamos a orar. ¿Qué les parece para comenzar en esta mañana? Si me acompañas. Señor, en esta mañana yo te doy gracias porque tú nos permites este tiempo para podernos reunir y escuchar tu palabra. Yo te pido, Señor, que de mis hermanos quites todo estorbo, todo cansancio, que quites toda distracción para estar atentos a lo que tú tienes hoy para cada uno de nosotros. No queremos ser oidores nada más, Señor, de tu palabra, queremos ser hacedores, y hoy sabemos que tú nos vas a hablar, que esta palabra pueda llegar hasta lo más profundo de nuestro corazón y que pueda dar fruto al 100%. Te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesús, amén. Bien, pues abran su Biblia, sáquenla por ahí, si la tienen, su libreta, su lápiz, se apuntan, y vamos a comenzar en esta mañana. Hoy yo te quiero compartir, y le he puesto como título, recordando el nacimiento de Jesús y sus regalos. Se ha hablado mucho ya de esto, pero es importante seguir recordando en este tiempo, ¿sí?, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Mira, fue algo, yo te puedo decir, maravilloso, ¿sí?, glorioso, y fue algo muy grande. Y no ha habido ni habrá otro nacimiento como el de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. Todos hemos nacido, pero no se puede comparar con ese nacimiento. Hace aproximadamente 2000 años que sucedió esto, ¿sí? Y hoy celebramos Navidad, y no es precisamente celebrar un día, sino el acontecimiento que hace como 2000 años sucedió aquí en esta tierra. Mira, tú conoces, y te lo voy a recordar, que Navidad significa nacimiento. Y en esta Navidad, lo que tenemos que hacer tú y yo, como cristianos, como hijos de Dios, es recordar el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuánta gente crees que lo necesita? ¿Sí? Todos. Mira, gracias a Dios que fuimos alcanzados por Él, y hoy tú y yo estamos aquí solo por su gracia. Pero mucha gente allá afuera, yo te quiero decir que sí lo necesita. Jesús nació, creció y cumplió su ministerio, murió en la cruz y está sentado a la derecha del Padre. Él está vivo, tenemos un Dios vivo, ¿sí? Tenemos que hablar de Él, tenemos que compartir en este tiempo. Mal haríamos si nos quedamos callados, ¿sí? Entonces tenemos que compartir. Yo te animo para que así sea, y yo creo que todos en este tiempo, en esta semana, nos vamos a reunir con nuestras familias, con los seres más cercanos. Pues mira, te quiero decir algo, es tiempo de compartirles, de no quedarnos callados, porque yo, por ejemplo, en mi familia les he compartido y no quieren. Yo no sé si en la tuya, pero ojalá y en la tuya todos quieran y puedan ser salvos, así como tú y como yo. Es importante compartir el nacimiento de Jesús. ¿Y cómo fue su nacimiento? Vamos a Lucas 2 y vamos a leer el versículo 6 y 7 para comenzar de ahí. Dice Lucas 2, 6. Y aconteció que estando ellos ahí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Ellos es José y María. Dice el versículo 7, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. ¿Te puedes imaginar este suceso, este evento? Yo creo que ya muchas veces lo has leído, muchas veces lo has meditado, pero pues es algo que
no podemos entender, pero así fue el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Mira, viendo el contexto, yo creo que tú ya lo has leído, dice que los romanos hacían censo para la recaudación de impuestos y era algo que se practicaba. Y el decreto de Augusto, fíjate bien, se llevó a cabo en el tiempo elegido por Dios. ¿Cuántos sabemos que Dios tiene un tiempo para todas las cosas? ¿Sí? Dios no se equivoca. Dios tiene el tiempo para cada uno de nosotros. Yo otras veces me he preguntado por qué Dios no me alcanzó estando yo más chico. Pero bueno, me alcanzó en el tiempo y te alcanzó a ti también en el tiempo perfecto de Él. Por eso estamos aquí. Entonces, el acuerdo a su plan era perfecto para enviar a su hijo al mundo. ¿Cuántos sabemos? ¿Sí? José obedeció el mandato romano. José fue obediente y tú y yo tenemos que ser obedientes también. Hizo el largo viaje para pagar sus impuestos y su prometida, quien estaba a punto de dar a luz, tenía que acompañarlo. Fue un viaje más o menos de 110 kilómetros de Nazaret a Belén. Y tú conoces la historia, ¿sí? Pero Jesús fue obediente, hizo lo que tenía que hacer. Mira, los romanos parecía que tenían el control, pero en realidad Dios es el que tiene el control en todo. ¿Cuántos sabemos? ¿Dios tiene el control en tu vida? Debemos dejar que Dios tenga el control en nuestra vida. Nos conviene, es lo mejor que podemos hacer tú y yo. Pero en realidad, fíjate bien, Dios es quien tiene el control y eso lo debemos de saber. Él tiene el control en todo tiempo, en todo lugar, ¿sí? A Él no se le sale nada de sus manos el control. Nada, nada, nada. Dios lleva a cabo su voluntad. ¿Cuántos sabemos eso? Porque su voluntad es perfecta, ¿sí? Él es soberano, a Él no le manda nadie y Él es un Dios perfecto. Entonces, debido al decreto del emperador Augusto, José y María se vieron obligados, fíjate bien, a viajar a Belén. ¿Dónde nació nuestro Señor Jesús? En Belén, ¿sí? En consecuencia, pues podemos decir que Jesús nació en ese pueblo y fue profetizado, fíjate bien, que nacería allí en Belén. ¿Tú recuerdas y sabes por quién fue profetizado? Fue profetizado por el profeta Miqueas. Abre tu Biblia ahí, en Miqueas 5:2. Y seguramente tú has leído ya muchas veces este versículo, pero hoy estamos recordando. El Señor quiere que recordemos todo el tiempo y más en estas fechas, porque en una fecha así como estas, en este tiempo, fue cuando Él aproximadamente hace como 2000 años vino a nacer a esta tierra. Dice Miqueas 5:2, no sé si te dije 2:5, pero es Miqueas 5:2. Dice, pero tú Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Y mira, Efrata era el distrito en el que se encontraba Belén. Y Belén, tú sabes que quiere decir casa de pan, ¿sí? Belén, un pueblo pequeño, sería donde nacería el único gobernante que podría salvar a su pueblo, y ese se llama Jesús, ¿sí? Este libertador, el Mesías, nacería como un bebé en Belén. Y todos sabemos la historia, ¿verdad? Pero se convertiría en el Rey eterno. Entonces, este gobernante es Jesús el Mesías. Mira, Miqueas predijo con exactitud el lugar del nacimiento de Cristo. Y todos sabemos, muchos años antes de que ocurriera, como 700 años antes, ¿sí? Él predijo ese nacimiento y dijo que el prometido Rey eterno
del linaje de David, porque de ahí viene la línea de Jesús, ¿sí? Quien vendría a vivir como hombre, había vivido por siempre, ¿sí? Porque sabemos que no tiene principio y que no tiene fin. Por eso, este versículo que leímos, ¿sí? Dice, sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad hasta la eternidad, ¿sí? Sabemos que no tiene principio ni tiene fin. A pesar, fíjate bien, de ser eterno, Cristo entró en la historia de la humanidad como el hombre Jesús de Nazaret, ¿sí? Porque se hizo hombre. Dice la palabra que fue verdaderamente hombre, pero es verdaderamente Dios. Y lo entendemos y lo sabemos eso, ¿verdad? Entonces, Roma emitió un decreto tal y como Dios lo dispuso. ¿Cuántos sabemos, y te lo dije hace un momento, a Dios no se le sale nada de control, ¿sí? Todo está bajo su control. Dios tiene el control en todo. Y la mención de estos versículos que leímos al principio, lo envolvió en pañales, ¿sí? Eso lo leímos en Lucas 2. Se refiere, por ahí investigando, se refiere a tiras de tela que eran utilizadas para mantener al bebé abrigado y darle seguridad. Y mira, la costumbre de envolver de este modo a los bebés aún se practica en varios países de Medio Oriente. Y la mención de un pesebre es la base, la creencia tradicional de que Jesús nació en un establo. Y todos hemos escuchado, ¿verdad? Pero mira, los establos eran cuevas con comederos. Esos comederos eran pesebres, o los llaman así, cavados en las paredes. ¿Te puedes imaginar? Era un lugar oscuro y sucio, ¿sí? Por eso, donde hay animales, les hacen el aseo, la limpieza, porque por lo regular siempre están sucios. Entonces, no era donde Jesús, y más bien donde los judíos esperaban que naciera el rey, que naciera el Mesías. Ellos esperaban otro lugar. Pensaban, fíjate bien, que nacería en un entorno digno de la realeza, pero no fue así, ¿verdad? Fue diferente y sabemos cómo. Nuestras expectativas, fíjate bien, no siempre concuerdan con los planes de Dios. ¿Cuánto sabemos? Muchas veces pensamos de una manera, pero Dios piensa de otra manera, y como piensa Dios es de la manera perfecta. Y muchas veces queremos hacerle a nuestra manera, pero ¿cuánto sabemos que no está bien, ni debemos hacerlo así? Mira, muchas veces nos salen las cosas mal, y más adelantito lo vamos a ver, por no hacer caso a lo que Dios quiere que hagamos. Dios trabaja donde quiera que sea necesario, y eso lo sabemos, lo podemos entender. Y trabaja, fíjate bien, en un mundo sucio y ensombrecido por el pecado. Así está el mundo allá afuera. Tú has visto cuánta maldad, ¿sí? Tú has visto cuánta depravación. Tú has visto cómo está el mundo allá afuera y cómo va a estar en esta semana, ¿sí? Que mucha gente dice que celebrar Navidad es pasársela bien, es ingiriendo bebidas alcohólicas, es que haya baile, es que tantas cosas, pero nosotros sabemos que así no es, ¿sí? Por eso es importante que tú y yo compartamos. Yo en esta semana he estado trabajando y pensando, porque me voy a reunir con mis hermanos en la carne, mis hermanas, y estoy trabajando para dar una palabra, porque mi deseo sí es que ellos sean alcanzados. En mis oraciones están, y yo creo que tú también así lo has hecho, pero le pido a Dios que me dé sabiduría para que esa palabra pueda llegar a sus corazones, y lo he hecho otros años. Y cada vez yo he sentido en lo personal que el Señor me habla más fuerte para que les hable. Pero ese llamado
yo te quiero decir que también es para ti. Tenemos que compartir de Jesús ahora en esta Navidad, ¿sí? Entonces, la primera descripción de Jesús es de la de un bebé en un pesebre. Es una hermosa escena, ¿sí o no? Podemos decir que sí, y más en esta Navidad, ¿sí o no? Sí, ¿verdad? Pero yo te quiero decir algo, no debe de ser nuestra imagen permanente de Él, porque Él no se quedó como un bebé, ¿sí? Él creció, y te dije un principio, cumplió su ministerio, ¿sí? Y terminó en la cruz, ¿sí? Entonces, Él está vivo, Él murió, resucitó al tercer día y está sentado a la diestra del Padre, y a Él podemos pedirle, a Él podemos clamar, y sabemos que Él nos ayuda. Ese pequeño e indefenso bebé creció y llevó una vida perfecta. Nadie aquí en esta tierra ha llevado esa vida como la que llevó Él. Murió por ti y murió por mí, y eso lo sabemos, murió por todos. Ascendió al cielo y regresará, fíjate bien, como Rey de Reyes y Señor de Señores. Así regresará. Cristo gobernará el mundo y juzgará a las personas según lo que hayan hecho o lo que hayan decidido acerca de Él. ¿Te puedes imaginar? Gracias a Dios que hemos decidido por Él, ¿no? ¿Cuántos damos gracias a Dios? Yo doy gracias a Dios. ¿Es Jesús para ti un indefenso bebé en un pesebre? No, no debe de ser, porque Él creció, Él no se quedó ahí. ¿O es el Señor de tu vida? Jesús debe de ser el Señor en nuestra vida. Mira, el profeta Isaías nos recuerda también, y seguramente tú ya lo has leído, el nacimiento de Jesús y sus nombres. Dice Isaías, vamos a Isaías 9:6. Dice Isaías 9:6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y seguro tú te lo has aprendido ya de memoria. Este niño, quien llegaría a ser nuestro libertador, es Jesús el Mesías, de quien nos está hablando ahí Isaías. Pero en un periodo, fíjate bien, de gran oscuridad, Dios prometió enviar una luz que brillara sobre todos los que vivían bajo la sombra de la muerte. Él es tanto el consejero como el Dios fuerte, y lo acabamos de leer. Y este mensaje de esperanza se cumplió con el nacimiento de Jesús. ¿Te da gusto escuchar esto? ¿Te da gusto leer esto? A mí me da gusto, la verdad, y sabemos en quién hemos confiado, ¿sí? Y el establecimiento de su reino eterno. Jesús vino a liberar a todas las personas. Jesús no hace ni hará acepción de personas, y eso lo sabemos. Vino a liberar a todas las personas, fíjate bien, de su esclavitud al pecado, porque te vuelvo a decir, ¿cuánta gente hay esclavizada allá afuera del pecado? Yo te diría que la gran mayoría, y si no, toda la gente que no ha recibido a Jesús en su corazón. Toda esa gente vive esclavizada del pecado. Tenemos que compartir esto en Navidad para que esas personas sean liberadas del yugo, de la esclavitud y del pecado. ¿No crees que es importante que tú y que yo compartamos en este tiempo de Navidad eso? Mira,
Sobre todo en este tiempo, ¿por qué te digo? Porque es cuando nos reunimos, ¿sí? Con la familia, con los amigos, con nuestros seres queridos. Tenemos que compartir, y es un llamado, es un mandato de parte de Dios, el Evangelio. No es si queremos, tenemos que compartirlo en todo tiempo, pero hoy tenemos que aprovechar ese tiempo. Yo sé que tú lo aprovechas, pero hoy con más ganas, con más razón, ¿no crees? Mira, la gente allá afuera está esclavizada del pecado y Jesús sabemos y le tenemos que compartir que vino a darles libertad, así como a ti y a mí nos la dio. Dice Isaías, un niño nos es nacido y cuando nace un niño es motivo de alegría, ¿sí o no? Papá, mamá, cuando nacieron tus hijos, ¿te dio gusto? ¿Te dio alegría? Claro que sí, ¿sí? Pues más gusto y más alegría nos debe de dar recordar esto, ¿sí? Que Jesús nació como un niño, así como tú y como yo, ¿sí? Cuando nacen nuestros hijos nos da gusto, nos da alegría. Isaías dice que ese niño es el Hijo de Dios. Por eso debemos de entender y debemos de tenerlo bien en cuenta en nuestra mente, ¿sí? No se nos debe de borrar, no se nos debe de pasar y tenemos que compartir eso. Y dice Isaías que el Hijo de Dios nos es dado. Mira, Dios nos ha dado el regalo de su Hijo Jesús. ¿Cuántos sabemos eso? ¿Sí? Es un regalo que solo Dios nos lo pudo haber dado, nadie más. No lo podemos comprar, ¿cuántos sabemos? Mira, ni todo el oro ni toda la plata del mundo alcanzan para comprar ese regalo. ¿Sí sabías? ¿Sí? Entonces es un regalo que Dios nos lo dio. Y hoy mucha gente no desea ese regalo tristemente. ¿Cómo ves? ¿Sí? Mucha gente, ¿sabes qué? Lo rechaza. Mucha gente cierra la puerta y no lo deja entrar, y más en este tiempo. ¿Sí te has dado cuenta? ¿Sí? Qué tremendo, ¿verdad? Por eso es importante compartir, ¿sí o no? Es muy importante. Hoy mucha gente te decía que lo rechaza. Tenemos que aprovechar este tiempo. Esta semana, mira, yo te aseguro que se nos va a ir rapidito, y más porque no vamos a tener servicio el miércoles. Más rápido se nos va a ir. Tenemos que aprovechar, y si no es en esta semana, en la otra, porque hay vacaciones también y estamos un poco más desocupados y todo eso. Tenemos que aprovechar. Hay mucha gente que está perdida, ¿cuántos sabemos? Pero mucha, ¿sí? Tenemos que compartir para que esta gente pueda ser salva, así como tú y como yo. Hay mucha gente allá afuera que está metida en las cosas terrenales. ¿Cómo están los centros comerciales ahora en este tiempo? ¿Sí? Y es una cosa increíble, la verdad, cómo están. Me dijo mi hija el día de ayer que fue a una tienda que tardó casi 40 minutos para llegar a la caja y pagar. Híjole, lo pensé, pues una fila muy larga, ¿sí? Así están los centros comerciales allá afuera y otras cosas más, las tiendas y todo eso. Mucha gente está metida en lo terrenal nada más, y lo espiritual lo han descuidado, aún los que se dicen cristianos. Debemos de tener cuidado. Tenemos que ser esa luz. ¿Cuántos queremos ser esa luz? Y cantamos hace rato, ¿sí? En medio de tanta oscuridad que hay. Sí sabemos que hay mucha oscuridad allá afuera, ¿verdad? Tenemos que compartir. Es un llamado de parte de Dios. ¿No lo crees? Tenemos que ser obedientes. Mira, si obedecemos, el Señor se va a agradar. Y yo creo que en cada uno de nosotros el deseo de nuestro corazón es que nuestra familia se convierta también, ¿sí o no? Ese es mi deseo, yo creo que el tuyo también. Sigue diciendo Isaías
será su nombre: admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. 5 nombres, ¿sí?, que tienen un significado especial para nosotros como creyentes, como hijos de Dios, y que debemos recordar y saber el significado de esos nombres, y ahorita lo vamos a ver, ¿sí? No fueron 5 nombres al azar que se ocurrieron ahí, no, tienen un significado. Vamos a ver el primero, y dice admirable. Y admirable quiere decir que es excepcional, noble, y sin igual. Jesús es la única persona digna de recibir toda admiración. ¿Cuántos sabemos? Es la única persona, ¿sí? Y hoy yo te quiero decir que la gente admira otras cosas contrarias a Dios. Y qué triste es, ¿no? La gente admira a otra gente, a otras personas, por lo que hacen, por sus logros y por tantas cosas. Pero tú y yo tenemos el llamado de admirar a nuestro Dios, ¿sí? Él es el único de recibir la admiración. La gente, cuando admira a otras personas que no conocen o no saben, es por ignorancia, y no debe de ser así. Jesús es el único de recibir toda admiración. Es el único, nada más. Mira, ¿podemos admirar a otras personas? Yo te diría que sí, pero no por lo que son, sino por lo que hacen. No hay nadie como nuestro Señor, es el único. Pero hay personas que luego tienen logros o algo y podemos admirarlas y decirles qué bien, ¿sí? Pero eso es como un segundo término. O sea que sí podemos, pero no de admiración como a nuestro Señor. ¿Sí se entiende, verdad? Él es el único de ser admirado. Nuestros ojos, yo te quiero decir que deben de estar puestos en Jesús, ¿sí? Dice Hebreos, y tú conoces la cita, no la busques, 12:2, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. En Él deben de estar puestos nuestros ojos, ¿sí? No debe haber algo que nos distraiga, fíjate bien, y quitar la admiración en Jesús. Segundo nombre, dice consejero. Y aquí Él es consejero, Él es el que da el consejo correcto. Nadie más, nadie lo da tan correcto como Él. Tú y yo nos podemos equivocar, ¿cuántos sabemos? ¿Te han pedido consejo? Bueno, ahorita vamos a ver, nos podemos equivocar. El consejo de Jesús es perfecto, ¿sí? Y es correcto también. No tenemos mejor consejo de parte de Él. Y su consejo, ¿en dónde encontramos su consejo? En la palabra, en la Biblia, porque la palabra es verdad, ¿sí? La palabra es verdad. Él no se equivoca, ¿cuántos sabemos? En Él está la sabiduría de Dios. Por eso es importante, y nuestro pastor y Omar nos recuerdan mucho, que leamos la palabra, que la escudriñemos, que la meditemos, que la estudiemos. Es importante porque ahí vamos a adquirir tú y yo sabiduría, ¿sí? Vamos a entender las verdades que Dios tiene para con cada uno de nosotros y vamos a conocerle más por sobre todo. ¿Cuántos queremos conocer más al Señor? En la palabra es donde vamos a poderlo conocer, no en otro lado, no en otro libro. Este libro está completo, ¿sí? Y es importante que leamos la palabra. Ahorita me viene a la mente y te quiero recordar, mira, casi se termina el año y el propósito que yo he escuchado que muchos hacen
es en este año que viene sí voy a leer la Biblia. ¿Y sabes qué? Empiezan el primer mes, el segundo mes y al tercero, he escuchado, ya dejaron de leer. Tenemos que leer, yo los animo, los invito y les voy a estar recordando después que hay que leer la palabra. Tenemos que cada día, ¿sí?, dedicarle un tiempo. Entonces, Él es nuestro consejero, Él no se equivoca. Y tenemos con Él un consejero fiel. ¿Cuántos sabemos? ¿Sí? Mira, muchas veces se pide consejo a otras personas. Se pide consejo al amigo, ¿sí? Se pide consejo muchas veces al compadre. Se pide consejo, yo he escuchado, no de hermanos, de personas allá afuera, que van a donde hacen tortillas y a la persona de las tortillas ahí encargada le piden consejo, o van a la panadería y al de encargado del pan le piden consejo y tanto. Yo no sé si a ti te ha tocado escuchar, ¿sí? Nosotros tenemos un consejero y es Jesús, y sabemos que Él nos va a aconsejar de una manera correcta, ¿sí? Entonces, muchas veces hay personas que piden consejo, pero es porque no saben. En nosotros, yo te quiero decir, como hijos de Dios, como cristianos, no debe de ser así, ¿sí? Tenemos a quien pedir consejo, ¿sí o no? ¿Sí? A Jesús. ¿Y en dónde encontramos ese consejo? En su palabra. Podemos pedir consejo también a un hermano en la fe, ¿sí o no? Claro que lo podemos pedir. ¿Podemos pedir consejo a nuestro pastor? Claro también que podemos pedir consejo a nuestro pastor. Mira, muchas veces no pedimos consejo y por no pedir consejo nos va mal. ¿A cuántos nos ha ido mal por no pedir consejo? Yo levanto mi mano y mi otra mano también. Por no pedir consejo a Dios, ¿sí? Tenemos que pedir consejo a Dios para que nos vaya bien. Necesitamos su consejo y yo te acabo de decir que su consejo está en la palabra. Él no se equivoca. ¿Cuántos sabemos? Si has pensado, porque mucha gente puede pensar que se equivoca, pero nuestro Señor no se equivoca. Él es perfecto. ¿Quieres que te vaya bien? Pide consejo a Dios. Es de la única manera como te puede ir bien. Muchas veces, fíjate bien, no pedimos consejo a Dios y te decía, nos salen las cosas mal. Y en primera instancia tenemos que acudir a Él, a su palabra para pedir consejo. Así lo tenemos que hacer. ¿Podemos pedir consejo aquí en la iglesia también a otro hermano? Claro que podemos pedir consejo aquí, ¿sí? Y hoy muchos no quieren pedir consejo, pero también hoy muchos no quieren consejería. Ya ves que luego yo les doy los avisos, ¿verdad? Y les he dicho, si necesitas alguna consejería, nuestros pastores están en la mejor disposición para atendernos a todos. Mira, tienen el trabajo aquí en la iglesia las 24 horas del día y los 7 días de la semana y los 30 días del mes, ¿sí? Dedican tiempo completo. Tenemos que pedir consejo si no quieres leer la palabra, ¿sí? Si no quieres ir a la palabra, tenemos que pedir consejo a ellos. Son nuestros guías, ¿sí? Espirituales. Y yo te quiero decir una cosa, muchas veces no se va a pedir consejo porque la palabra confronta y el pastor te va a dar consejo de acuerdo a la palabra. ¿Y sabes qué pasa muchas veces de quien va y pide consejería? Quiere escuchar algo que le agrade, no quiere escuchar lo que dice Dios. Dios no se equivoca, ¿sí? Y confronta. Por eso luego mucha gente no pide consejería. Yo te animo para que, bueno, si leemos la palabra y no entendemos, acudamos a nuestro pastor y que nos explique y que pidamos consejo a él, ¿sí? O a un hermano en la fe. Yo te aseguro que es lo mejor que tú y yo
podemos hacer. La palabra confronta, te decía, y muchas veces por eso no se quiere consejería. Muchas veces por eso se prefiere quedarse callado y no hablar. Tenemos que pedir consejo. ¿Cuántos sabemos? ¿Sí? El consejo de Dios es perfecto. Como tercer nombre dice Dios fuerte. Dios es fuerte y es el único fuerte. Dios es el todopoderoso, ¿sí? Y tiene atributos Dios, y tú seguramente conoces muchos de sus atributos. Y aquí al que se refiere de fuerte, Dios es omnipotente, Él todo puede. Mira, tú y yo estamos limitados. ¿Cuántos sabemos? Sí, estamos totalmente limitados. Aunque hagas ejercicio, aunque levantes pesas y aunque tantas cosas, estamos limitados, ¿sí o no? ¿Sí? Dios es el que nos carga, el que nos sustenta, ¿sí? Entonces, tenemos que pedirle las fuerzas a Él, ¿sí o no? Tenemos que pedir fuerzas a Él. Mira, para Él no hay nada imposible. ¿Cuántos sabemos? Nada imposible hay, ¿sí? Él tiene todo el poder y gobierna aquí en la tierra y en todo el universo. Él lo sostiene con la diestra de su poder. Y eso dice la palabra, ¿sí? En Él podemos descansar, ¿sí o no? Mira, yo he compartido y a otras personas les he dicho que en Él podemos descansar, que le entreguemos nuestras cargas a Él, porque eso dice la palabra, y mucha gente quiere en sus propias fuerzas descansar. ¿Y cuántos sabemos que no es así? Tenemos que pedirle fuerzas y descansar en Él, ¿sí o no? Él es el que nos sostiene. ¿Necesitas fuerzas en tu vida? ¿Cuántos necesitamos fuerzas? Yo creo que todos, ¿verdad? Pues tenemos que pedírselas a Dios. Dice el Salmo 92:10, pero tú aumentas mis fuerzas como las del búfalo, ¿sí? Él es quien aumenta nuestras fuerzas. Dice Isaías 49:27, Él da esfuerzo al cansado y multiplica sus fuerzas al que no tiene, ¿sí? Tenemos que pedirle fuerzas a Él. No queramos sentirnos que podemos hacer todo, porque no vamos a poderlo lograr. ¿Cuántos sabemos? ¿Sí? Como cuarto nombre, Padre Eterno. Padre Eterno quiere decir que no es afectado por el tiempo. Él no es afectado por el tiempo, ¿sí? Porque es desde el principio hasta la eternidad, y ya lo comentamos, ¿sí? Nosotros, tú y yo, sí somos afectados por el tiempo. Mira, tuvimos un principio y como hemos creído en el Señor, vamos a vivir por toda una eternidad, pero aquel que no ha creído va a tener un principio y va a tener un fin, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Cuántos damos gracias a Dios porque vamos a tener un final por toda la eternidad? ¿Cuántos estamos seguros que el día que partamos de aquí vamos a estar con Él? Debemos de estar seguros también de eso. No debe de haber titubeo y mucho menos equivocación. Yo le he preguntado a personas, aún cristianos, que el día que partan de esta tierra, ¿en dónde van a estar? ¿Y sabes qué ha pasado? Han titubeado y no saben. Debemos de estar seguros que el día que el Señor nos llame, vamos a estar gozando de su presencia, de su gloria. Amén. Entonces, Dios eterno no es afectado por el tiempo. Y mira, Dios mandó a su Hijo aquí a la tierra y creció y se hizo hombre y está con nosotros y con todos aquellos que le reciben. Por eso es importante que compartamos en este tiempo, ¿sí? Tenemos que hablar de Jesús para que más personas lo puedan recibir. ¿Tenemos en Jesús un Padre amoroso, sí o no? Claro que sí. Él siempre ha existido y es la segunda persona de la Trinidad. Él es desde la eternidad hasta la eternidad. Tenemos un Padre eterno y es
un nombre que le da Isaías, y lo leímos al principio en Isaías 9:6, ¿sí? Padre eterno. Yo te quiero decir, si tú ya no tienes papá, si tú ya no tienes mamá, ¿sabes que no estamos huérfanos? Tenemos un Padre. A Él tenemos que acudir, en Él tenemos que confiar. No estamos solos. Tenemos que compartir también esto a más personas, ¿sí? Porque muchas personas allá afuera se sienten solas, ¿sí? Y tú y yo sabemos que no estamos solos, tenemos un Padre que es el Todopoderoso. Mira, nuestros padres aquí en la tierra no son eternos y eso lo sabemos, ¿verdad? Ni tú y yo vamos a ser eternos. Bueno, dijimos hace rato, tuvimos un principio, pero por haber creído en la obra de nuestro Señor Jesucristo, somos salvos y el día que partamos de esta tierra vamos a estar en su presencia. Pero la gente que no ha recibido, sí, tiene un principio y va a tener un fin. Entonces a eso se está refiriendo de estas personas que no son eternas, a quienes no han recibido. Entonces, nosotros tenemos que compartir y decirles a las personas que no están solas, que hay un Padre que les quiere recibir, si lo aceptan, a vivir en su corazón. A Jesús le llaman Padre Eterno, porque Él mismo como Padre, fíjate bien, no muere, siempre ha existido, y Él está vivo y está sentado a la diestra del Padre. Como quinto nombre que dice Isaías, dice Príncipe de Paz. Y su gobierno se caracteriza por la justicia y la paz. Tenemos un Dios justo y todos lo sabemos, y un Dios que nos ha prometido darnos su paz, y nadie da su paz como Él la da. En Jesús tenemos paz. ¿Sí has tú experimentado esa paz en Jesús? Tenemos que experimentar esa paz, ¿sí? Y una paz verdadera. Es el único que nos da esa paz verdadera. Y yo no sé si tú te has preguntado en este nombre, si tú has leído este versículo de Isaías, dice Príncipe de Paz, y yo no sé si tú te has preguntado que ¿por qué no Rey de Paz en lugar de Príncipe de Paz? Porque hace ratito cantábamos Rey de Paz, ¿sí? Y mira, un príncipe actúa bajo la autoridad de su padre el rey. Jesús es plenamente Dios, igual a su Padre, y lo sabemos, ¿verdad? Trae paz como mensajero de su Padre. Jesús fue enviado por Dios para ofrecernos su paz. ¿Cuántos podemos dar gracias por eso? ¿Sí? Dice en Juan 14:27, Jesús dijo, mi paz les dejo, ¿sí? Y mi paz les doy. Y no les doy mi paz como la da el mundo. Y la paz de Cristo, yo te quiero decir una cosa, es constante, ¿sí? No a veces sí nos la da y a veces no. Él nos ofrece su paz todo el tiempo. Y ya depende de cada uno de nosotros si queremos pedirla o no. Pero sabemos que está al alcance de cada uno de nosotros, ¿verdad? Entonces, nos da una paz constante. Y no depende, te quiero decir también, de nuestra circunstancia en la que estemos pasando o por la que nos estemos encontrando. Jesús es nuestro príncipe de paz. Entonces, en estos 5 nombres que fueron de los que habló Isaías en el versículo 6 del capítulo 9, vimos esos nombres que le pertenecen a Jesús nada más, a nadie más. Y no se nos debe de olvidar, porque por cualquier momento por el cual estemos pasando, tenemos que acudir a Él
y Él va a ser nuestra ayuda. Entonces, recordando el nacimiento de Jesús, que fue esto de lo que hablamos, ahora vamos a ver que Jesús, sí, nos ha dado regalos, que hemos recibido regalos de parte de Él. Y hoy vamos a hablar de dos. Hay muchos regalos que nos ha dado, pero hoy vamos a hablar de dos nada más, ¿sí? Jesús nos ha dado el regalo del perdón de pecados. ¿Cuántos damos gracias por ese regalo? Y nos ha dado el regalo de la salvación. Tenemos que dar gracias también por ello, ¿no crees? Y siempre que nos acordemos, yo te diría todos los días, ¿sí?, que despertemos, debemos de ser agradecidos con el Señor y darle gracias por todos los regalos que nos ha dado y por todo lo que nos va a permitir hacer durante el día. Tenemos muchos motivos para ser agradecidos, ¿sí o no? Entonces vamos a ver estos dos regalos. Estos dos regalos no se pueden comprar, no tienen precio. Y yo creo que tú ya lo sabes y lo entiendes. Pero mira, el precio fue la preciosa sangre de Jesús. Ese fue el precio, ¿sí? Y solo Jesús puede darnos estos regalos, nadie más, solo Él. Por eso tenemos que darle las gracias en todo tiempo y en todo momento. Él pagó el precio por nuestros pecados allí en la cruz del Calvario y todos sabemos cómo fue, ¿sí? En Jesús tenemos perdón de pecados. Mira, dice Efesios 1:7, búscalo por ahí en tu Biblia. ¿Ya lo tienes? Dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gloria. Mira, la muerte de Cristo proclama dos verdades maravillosas que seguramente tú ya las sabes y si no, pues ahorita las vamos a comentar. Nuestra redención y nuestro perdón. Y aquí cuando se refiere a nuestra redención es que Él pagó el rescate y nuestro perdón, Jesús perdona nuestros pecados, ¿sí? En el Antiguo Testamento, cualquier israelita que quedara bajo esclavitud podía ser redimido, o sea, alguien podía pagar un rescate por su libertad. Y seguramente ya lo has leído o lo has escuchado. No lo busques, pero en Levítico, si lo quieres apuntar, 25, del versículo 47 al 54, ahí lo puedes leer. Y el perdón, fíjate bien, era adquirido por medio del derramamiento de la sangre de animales. Y si quieres apuntar también esta cita, en Levítico 17:11, ahí lo puedes leer. Jesús, por medio de su muerte, pagó el precio requerido para liberarnos de la esclavitud del pecado. ¿Cuántos decimos amén? ¿Sí? Solo Jesús lo podía hacer, nadie más. Y por medio del derramamiento de su sangre, recibimos el perdón de nuestros pecados. Cristo es el sacrificio perfecto y eso tú y yo lo debemos de saber. Mira, la gloria de Dios es la ayuda voluntaria y amorosa que Él les da a los que salvan, a los que salva. Lo único que puede justificar nuestros pecados delante de Dios es que Dios vea, fíjate bien, la sangre derramada de su Hijo en nuestras vidas. Es lo único para el perdón de pecados, ¿sí? Esa es la única manera. La sangre de Jesús borra los pecados. ¿Cuántos sabemos eso? Solo tenemos que recibirlo y pedir perdón. Qué importante es el perdón, ¿sí o no? Importante el perdón. Todos necesitamos su perdón, todos. ¿Y sabes qué?
Si se lo pedimos, Él nos perdona. ¿Sí lo crees? Él nos perdona. Tenemos un Dios perdonador. Dice Romanos 4, abre tu Biblia ahí en Romanos 4 y vamos a leer versículos 7 y 8. Dice el versículo 7, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Mira, debe de darnos gusto, debe de darnos alegría cuando nosotros pedimos perdón. ¿Sí? Porque si pedimos perdón, nos va a perdonar. Hoy mucha gente comete pecado y yo he escuchado, comete pecado y ahí se quedan, no piden perdón y cargan su culpa, cargan su pecado, tan fácil como pedir perdón. Si pedimos perdón, Dios nos perdona, todos sabemos, ¿sí? Pero bueno, mucha gente no quiere y prefiere así. Dice el versículo 8, bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado, ¿sí? Y aquí se refiere también al varón y a la varona, al hombre y a la mujer, ¿sí? Debemos de ser felices, nos debe de dar gusto si fallamos y pedimos perdón, porque sabemos que Él nos va a perdonar. ¿Qué podemos hacer para liberarnos de las culpas? Sí, simple y sencillamente pedir perdón. Eso es lo que tú y yo tenemos que hacer, ¿sí? Pedir perdón. Mira, tú conoces la historia del rey David, ¿verdad? Dice, el rey David cometió pecados terribles y sabemos, ¿sí? Adulterio, homicidio y echó mentiras. Y tú conoces la historia, pero fíjate bien, aún así experimentó la alegría del perdón, porque tú conoces que después se arrepintió, ¿verdad? Con esos pecados vivió como un año ocultándolos, pero Dios sabía. Y tú y yo, si cometemos pecado, Dios sabe, pero Él lo que quiere que tú y yo lo confesemos, que le pidamos perdón. Y si lo hacemos así, Él nos perdona. Entonces, si eso pasó con David, pues puede pasar con nosotros también, podemos experimentar, ¿no lo crees? Nosotros también podemos tener esta alegría. ¿Y cuándo la podemos tener? Mira, hay 3 puntos y te los quiero decir, ¿sí? Y debemos de tenerlos en nuestra mente. Nosotros podemos tener esta alegría, ¿sí? Si dejamos de negar nuestra culpa y admitir que hemos pecado, como número 1. Como número 2, recordamos nuestra culpa ante Dios y le pedimos perdón. Así de fácil. Y como número 3, nos desaforramos de nuestra culpa y creemos que Dios nos perdona. ¿Cuántos creemos que cuando pedimos perdón, Dios nos va a perdonar? Porque sí nos perdona, ¿eh? Entonces, mira, debemos recordar que Jesús perdona todos los pecados y eso lo sabemos. En vista de esto, ¿sí? No podemos pasar en alto, ¿sí? Que Él pagó en la cruz por nuestros pecados. Y si no entendemos o si somos arrogantes y pensamos que necesitamos hacer algo, pues estamos mal, porque Él ahí al final dijo consumado es, todo hizo Él para el perdón de nuestros pecados. Ya no necesitamos tú y yo hacer nada. Mira, la palabra de Dios declara que los pecados que le confesamos son pecados perdonados, ¿sí? Y que ya no se acuerda de ellos. Dice que los echó la palabra al fondo del mar.
que si tú y yo los confesamos, Él es fiel y justo para perdonarnos. Dice primera de Juan 1:9, y yo creo que tú te sabes ese versículo también, y te lo debes de saber. Yo te animo para que te lo sepas, para que cuando fallemos rápidamente pidamos perdón. Dice primera de Juan 1:9, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, podemos decir que felices son aquellos a quien Dios perdona. Y si pedimos perdón, Él nos perdona y podemos seguir adelante. No podemos detenernos de esa manera, ni quedarnos ahí, porque vamos a fallar. ¿Cuántos no fallan aquí? Yo creo que todos fallamos, ¿verdad? Vamos a fallar, pero podemos pedir perdón para seguir adelante. ¿No crees? Es lo mejor que tenemos que hacer. Mira, Dios nos perdona, olvida nuestros pecados, y Dios no solo nos perdona, sino que también los olvida y los echa al fondo del mar. El segundo regalo del que te dije que íbamos a hablar, y ya para terminar, ¿sí?, es el regalo de la salvación. ¿Cuántos damos gracias? Yo creo que es uno de los regalos más grandes que hemos recibido de Él, ¿sí? El regalo de la salvación. Y es un regalo también que no cuesta, que no tiene precio. Muchos quieren comprar la salvación y hacen cosas pensando que de esa manera van a alcanzar la salvación o a obtenerla. Pero ¿cuántos sabemos y entendemos que no es así? Es solo por creer, ¿sí?, en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, allí en la cruz del Calvario, pero de todo corazón. Arrepentirnos, pedir perdón de lo que estamos hablando, y Él es fiel y justo y nos perdona. Así de sencillo, pero a mucha gente, y yo le he compartido, se le hace difícil. Dice, ¿a poco nada más así? Así nada más, ¿sí? Yo podría decir que es tan fácil pero tan difícil que la mayoría de la gente no quiere. ¿Sabes que quiere hacer algo a fuerzas, sí?, con sus propios méritos para alcanzar la salvación, pero sabemos que no, ¿verdad? Solo es por creer. ¿Cuántos decimos amén? Híjole. Entonces es un regalo y no cuesta, no tiene precio. Pero yo te quiero decir algo, a Dios le costó la vida de su Hijo ahí en la cruz. Eso debemos de tenerlo en cuenta, ¿sí? Por eso, cuidado cuando fallamos, ¿sí? Sabemos que podemos pedir perdón, pero debemos de pensarla. Cuando caemos en pecado y es por descuido o porque no lo podemos evitar o algo, rápidamente pedir perdón y seguir adelante. Entonces, a Dios le costó la vida de su Hijo. No nos merecemos la salvación ni podemos ganarla, y eso lo sabemos. Muchos quieren ganar, y te decía, su salvación haciendo algo. No, es un regalo y no tiene precio. No hay esfuerzo, fíjate bien, moral, intelectual o religioso que podamos hacer para adquirirla. Y eso tenemos que compartir también, ¿sí? Solo crean, eso tenemos que compartirle. Jesús está tocando a la puerta y Él quiere que le abras la puerta, pero de tu corazón, y que lo dejes vivir ahí. Y bueno, yo creo que tú vas a pedirle sabiduría a Dios, consejo para compartir en este tiempo a tu familia. No hay esfuerzo moral, te decía, para adquirir la salvación, porque la salvación procede de la misericordia y el amor de Dios nada más. De ahí procede. Y mira, sin la gracia de Dios nadie puede ser salvo. ¿Cuántos sabemos? Hoy estamos aquí solo por su gracia, ¿sí? Somos salvos, pero Él ha permitido que tú y que yo estemos aquí. Él ha provisto los medios, las formas, las maneras. Unos llegaron en combi, otros en camión, otros en carro, otros en autobús, pero Él ha provisto esos medios para que tú y yo hoy estemos aquí.
y es solo por su gracia. Y mira, de aquí vamos a salir y yo no sé a dónde tú vayas, o tú o yo, no sabemos, pero Él nos va a permitir, y tengámoslo por seguro, hacer muchas cosas, y lo que hagamos tenemos que hacerlo bien, ¿sí o no? Y solo por su gracia. Sin la gracia de Dios, te quería decir, nadie puede ser salvo. Para recibir esa gracia debemos recordar que no podemos salvarnos a nosotros mismos, y eso ya lo entendemos, y mucha gente no lo entiende. Es lo que tenemos que compartirles. Solo Dios puede salvarnos, y es el único camino, no hay otro, para recibir esta amorosa ayuda en medio de tanta, fíjate, de tanta cosa perversa, en medio de tanto que hay que no le agrada al Señor. Solo Él puede salvarnos, nadie más. Nuestra fe debe de estar puesta en Cristo. Dice Efesios 2, 8, 9 y 10, y yo creo que también te sabes ya ese versículo. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Yo te quiero preguntar, te quiero decir, si alguien te da un regalo, ¿qué le respondes? Qué amable. Se adelantaron, pero esa era la respuesta, ¿verdad? No le respondes qué amable o cuánto te debo, ¿verdad? O si alguien ha dicho, pues simplemente gracias, ¿sí? La respuesta sería gracias. Pero muchos cristianos, después de haber, fíjate bien, recibido ese regalo de la salvación, y estamos hablando de cristianos, no se diga de gente de afuera, sienten que deben de hacer algo. No, Jesús hizo todo, ya no tenemos que hacer nada, nada más dar que las gracias, ¿sí? La salvación es un regalo y viene de parte de Dios, y nada de lo que hagamos sirve para ser salvos. Todo lo hizo Jesús allí en la cruz del Calvario. Nuestra salvación es algo que solo Dios puede hacer. Hoy quiere el Señor, fíjate bien, que compartamos su palabra para que mucha gente más reciba ese regalo. ¿Te fijas qué importante es que compartamos en este tiempo? ¿Y por qué te he dicho muchas veces en este tiempo? Te lo vuelvo a repetir, porque es un tiempo en el cual, pues la mayoría de la gente aquí en nuestro país, sí, nos juntamos a celebrar este tiempo, principalmente la Navidad. Mira, vienen familias o parientes de un estado a otro y se reúnen, ¿sí? Muchas veces vienen de un país a otro y se reúnen aquí. En este tiempo, yo no sé si tú te hayas dado cuenta, pero en este tiempo es cuando las personas, fíjate bien, están más receptivas para escuchar un mensaje o para escuchar algo. ¿Sí te has dado cuenta? Bueno, tenemos que aprovechar este tiempo, ¿sí? ¿Por qué? Porque es este tiempo. Así lo dispuso el Señor. A un principio dijimos que a Él no se le sale nada de control y todo tiene un propósito. Entonces, tenemos que compartir, ¿sí o no? Claro que sí. No hay nada que se pueda comparar con la salvación de las almas. Nada, nada. Mira, en el corazón de Dios hay, o dice, o quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y si quieres apuntar la cita, ya no la alcanzamos a leer. Segunda de Pedro 3:9. No hay nadie que te pueda salvar, no lo hay. ¿Estamos de acuerdo? Solo Jesús, ¿sí? Solo en Jesús hay salvación, en nadie más. Y mira, tú recuerdas al ladrón al lado de Jesús, ¿qué le dijo? ¿Sí? Esta misma noche estarás conmigo. Él creyó, el de al lado no creyó.
y todavía cómo lo injuriaba, ¿sí? Entonces, en Jesús tenemos la salvación. Dice Isaías 43:11, fuera de mí no hay salvación. Y para terminar, yo te quiero decir, te quiero animar y te lo digo de todo corazón. Mira, todos sabemos que por naturaleza somos pecadores, ¿sí o no? Por naturaleza, ¿verdad? Pero cuando nos arrepentimos y aceptamos a Jesús en nuestro corazón, recibimos una nueva naturaleza. ¿Cuántos han recibido esa nueva naturaleza? Qué bueno que todos, y tenemos que dar gracias al Señor, ¿sí? Esto es el nuevo nacimiento. Y por último vamos a leer un versículo, y yo creo que también te lo debes de saber. Dice 2 de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas, ¿sí? Vamos a darle gracias a Dios esta, pues tarde ya, por esta palabra que nos ha dado, pero tenemos muchos motivos para darle gracias al Señor por lo que ha hecho en nuestras vidas. Ahora somos nuevas personas, hemos sido regenerados con su palabra y el Señor quiere darnos grandes cosas. ¿Cuántos sabemos? ¿Sí? Cada día yo te animo a que conozcamos más de Él y a que compartamos también de Él, a que llevemos su evangelio a más personas, porque a eso hemos sido llamados. Y en este tiempo tenemos esa gran oportunidad. No la desaprovechemos, no desperdiciemos este tiempo. Yo creo que todos podemos festejar esta Navidad de una manera alegre con nuestras familias, ¿no creen? Aunque bueno, si compartimos y nos rechazan, sabemos que no es a nosotros, que lo rechazan a Él. Amén. Vamos a orar para terminar. Señor, en esta tarde yo te doy gracias por esta palabra que tú nos has dado, Señor. Yo te doy gracias porque hoy recordamos nuevamente tu nacimiento, Señor. Lo recordamos de una manera gloriosa, lo recordamos alegres, porque sabemos que tú viniste aquí a esta tierra para salvarnos del pecado, para darnos el regalo de la salvación y tantos más regalos que nos has dado, Señor. Solo tú lo podías hacer, nadie más. Por eso te queremos dar las gracias, Señor, y queremos ser agradecidos de todo lo que tú nos has dado, Señor. Yo te pido que pongas ese deseo en mis hermanos y en mí, que en este tiempo hablemos de ti, que hablemos de lo que tú has venido a hacer aquí a esta tierra, Señor, de lo que tú puedes hacer también en cada persona, Señor. Podemos compartir de lo que has hecho con cada uno de nosotros, pero podemos compartir también de lo que puedes hacer con nuestras familias. Tú puedes cambiar todo, para ti no hay imposible, Señor, porque tú eres soberano, tú tienes el control de todo, y te pido yo, Señor, que tú nos des ese deseo, que tú nos des esas fuerzas, y que nosotros, con tu valentía, Señor, podamos salir adelante a presentar tu evangelio, Señor. Que no estemos temerosos, que no estemos con miedo, a pesar de lo que esté pasando en donde nos encontremos, Señor. Ayúdanos, Señor, porque nuestras fuerzas no podemos, necesitamos de tus fuerzas, y hoy hemos aprendido que tú eres el que nos da las fuerzas, Señor. Solos no queremos ir, Señor. Queremos ser esa luz a la que hemos sido llamados, Señor, en medio de tanta oscuridad, Señor. Te damos gracias por estos regalos que nos has dado, Señor, y queremos recordarlos siempre, Señor, porque tú eres un Dios bueno, pero por sobre todo, Señor, queremos obedecer tu palabra, queremos obedecer tus estatutos, tus mandamientos, Señor, para que nos vaya bien. Tú quieres que nos vaya bien en todo tiempo, en todo momento, y
si no nos ha ido bien en ocasiones es por no pedir tu consejo, Señor. Sabemos que tu consejo está en la palabra, Señor. Yo te pido que nos des esa sabiduría que necesitamos, pero que nos des ese deseo de poder escudriñar, de comer tu palabra, Señor, día con día, para conocerte más y poderla compartir, Señor, porque necesitamos conocerte cada día más, Señor. Solo pidiéndote y dándonos tú la ayuda, lo podemos hacer. Yo te doy gracias y todo esto te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Pues bien, les recuerdo que este próximo miércoles no hay servicio, no hay oración, el viernes tampoco. Las clases de los domingos a este